y efectivamente está compuesto por estos elementos, ¿no? Pero lo característico y lo difícil de explorar es el hecho de que estas cargas eléctricas, ¿no? Y el hecho de que sea una carga eléctrica principalmente, exista, ¿no? Porque normalmente en la imaginación de nosotros existen las cosas que conocemos, pero no existen las cosas que no conocemos. Denme un segundo, por favor. ¿Aló, cuñadito? ¿Todo bien? No, pero sí, la verdad es que yo supuse que ya había venido porque no me llamó clarito, me dijo, no, ahora te llamo. Pero sabes que ahorita lo voy a llamar también, ahorita lo dejamos. Ajá. A ver, ahorita, ya. Van a disculpar esta interrupción pequeña. Bien. Entonces, yo eso les preguntaba, ¿no? Porque es muy interesante. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con nuestra imaginación, porque tenemos que visualizar las cosas, y visualizarlas significa proyectarlas en nuestra mente, y a eso normalmente pues llamamos imaginación. Entonces, ¿sí? ¿Cómo imagina Cindy, por decir, o Yamile, no sé si está aquí, Rubén, Lucio, Harry, Oscar, Lourdes y dos más que hay? ¿Cómo es posible que la materia tenga carga, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro universo que hace que estas partículas, y las más pequeñas que nosotros conocemos, pues posean carga, ¿no? ¿Y cómo es que lograron determinar que estas cargas sean de dos sentidos distintos, ¿no? Sentidos de carga distinta, carga negativa y carga positiva? Entonces, es asombroso pensar todo lo que ha tenido que imaginar o que han tenido que imaginar nuestros científicos para llegar a esta sencilla fórmula que ustedes ahora tienen en pantalla, y que es la fórmula o la relación, mejor dicho, que existe entre la carga en función del tiempo, y que como resultado nos da esta inducción eléctrica o esta corriente eléctrica, ¿no? Entonces, fíjense que la corriente eléctrica depende directamente y tiene un lambda, dice, ¿no?, de por medio. ¿Pero por qué tiene un lambda de por medio? Porque normalmente el estudio que hacemos nosotros es de un espacio pequeño o de una cantidad pequeña o de un intervalo, pero no estamos haciendo un estudio absolutamente de todo el funcionamiento de la corriente en la galaxia. Bueno, no, estamos basándonos probablemente en el estudio de una pequeña porción, un pequeño porcentaje de elementos, ¿cómo se llama? Pues por decir, controlado, ¿no? Entonces, por eso esta relación posee estas características. Bueno, al fin y al cabo luego se van a tornar más sencillas, ¿no? Normalmente, pero debemos entenderlo así, ¿no? Que la diferencia de carga, ¿qué es una diferencia? ¿Qué entiende usted por una diferencia? Pues una diferencia es una carga mayor, una carga menor. Entonces, la mayor menos la menor, eso es una diferencia. O al revés, no importa, sigue siendo diferencia, solo que la carga ya sería negativa. La diferencia de estado económico, por decir, ¿no? A fin de mes todo el pueblo no tiene ni un peso,
Y a partir de la primera parte del mes, las primeras semanas del mes ya empiezan a llegar los sueldos, entonces hay una diferencia de situación económica en todos los comercios de nuestro pueblo, porque ya hay una inyección económica, entonces hay una diferencia, eso es la diferencia de carga. Como les digo, no una diferencia de una carga mayor o una carga menor, o al revés, una carga menor y luego menos una carga mayor, pues como resultado vamos a tener una carga negativa. Y por supuesto, y esta relación, ¿no? Esta diferencia de carga está en función de un diferencial del tiempo, que es exactamente lo mismo, un diferencial. Por eso es que es un espacio, esto es una medición de laboratorio, de un espacio y tiempo determinado, ¿no? Eso es la corriente eléctrica. Eso es lo que dice ese cuadrito, ese recuadro ahí. Y eso es lo que ustedes tienen que entenderlo, porque es muy sencillo además, ¿no? Bien, como nos mencionó también ayer un compañero o compañera de ustedes, la corriente eléctrica se mide en amperes, excelente. Y esa es la relación. Un ampere es igual a un culombio dividido sobre un segundo. Esa es la relación de un ampere. Entonces, ¿qué es igual a un ampere? Bueno, a un columbio por un sobre segundo y punto, ¿no? Me voy a permitir dejarlos un segundo estudiando la segunda relación. Me gustaría que alguien me diga de dónde proviene. Por supuesto, proviene de la de arriba, pero a ver si le entienden cómo es que se obtiene, ¿ya? Los dejo un segundo, por favor, bueno, que sean 5. Adelante.
Ok. ¿Cómo les pareció? A ver, ¿qué dice? Alguien me estaba comentando algo, no pude atenderlo. Me parece que era Cindy. ¿Qué decía o alguien? ¿Cómo le fue con este asunto? ¿Llegaron a la segunda relación, a la 1.2? Bien, parece que no. De todas formas, pues la relación 1.2 y proviene de la primera, de la 1.1, y nomás es un aspecto justamente de entendimiento, por eso es necesario comprenderla, ¿no? Ahorita se las voy a proyectar. ¿Sí? Inge no se le ve. Es que lo borré, lo saqué porque le voy a mostrar ahora. Ajá. Exactamente, excelente. Muy bien, Cindy. De todas formas, lo voy a mostrar para quienes no lo entiendan. Por decir, la fórmula esta pues se nos presenta en forma de diferencial debido a que estamos haciendo un análisis pues atómico, ¿no? Es un análisis de cosas extremadamente pequeñas. Entonces, pues por eso es que la fórmula nos las presentan en forma de diferencial. Normalmente ustedes conocen mejor los diferenciales en X, ¿no? Sus derivadas siempre las han hecho en función de X. Y sus derivadas siempre han sido nada más y que nada menos que unas aproximaciones, ¿no? ¿Qué es una aproximación? Pues a puntos. Y mientras más pequeños, recuerden su concepto de límite, ¿no? Mientras más pequeño era el límite cuando su variable tendía a cero, pues entonces esta era una de las formas de explicar las derivadas, ¿no? Que son estas. Entonces, ¿qué? Por eso es que estamos trabajando con diferenciales. No, porque estamos trabajando con elementos extremadamente pequeños. Entonces, y así como usted dice, que lo está muy bien, Cindy, excelente su participación, pues simplemente de aquí tenemos que despejar el valor del diferencial de la carga. Por supuesto, aquí continuamos trabajando con la corriente y este diferencial del tiempo tiene que venir a multiplicar. Excelente. A esto hay que aplicarle, por supuesto, una integración para... ¿Por qué hay que aplicarle una integración? Porque ahora lo que necesitamos no es una aproximación, más bien necesitamos un conteo. Porque lo que buscamos es esta carga Q. Y la carga Q no es más que un recuento de la cantidad que nosotros vayamos a medir. Por eso es que nos queda una relación de esta naturaleza. Una relación final de esta naturaleza muy interesante también porque será de aplicación, que nos dice la carga total va a depender, por supuesto, de la corriente por el diferencial del tiempo. ¿Y por qué nos menciona el diferencial del tiempo siempre, no? Porque estamos trabajando en un espacio determinado, no solo en un espacio geométrico, sino un espacio determinado de tiempo. Por lo tanto, depende del tiempo esto, ¿no? Podríamos poner, no sé, desde un tiempo sub 0 o tiempo sub 1
a un tiempo 1, de 0 a 1, por decir, no sé, eso, ¿no? Ya nosotros lo definiremos o del problema nos dirá qué hacer al respecto. Bien, entonces de ahí de donde proviene, se refiere a esto, a una sumatoria, a una contabilidad o a un recuento, mejor dicho, de una cantidad, en este caso de carga. Bien. ¿Están viendo eso? No. Ah, sí, aquí está. Entonces, volvamos a nuestra presentación original del texto. Y eso es lo que tenemos. No, entonces, la carga transferida, dice, entre un tiempo t sub 0 a t, un tiempo que se puede definir, se obtiene integrando ambos miembros de la ecuación. Exactamente. Bien, como dijo Cindy, excelente. Bien. Luego, por supuesto, ya ahora que tenemos definida una relación matemática, es interesante ver algunos comportamientos de esta relación matemática. Fíjense ustedes, este gráfico que ven al lado derecho de la pantalla nos relaciona justamente la corriente y el tiempo, como nuestra primer formulita de aquí, esta relación matemática 1.1, que nos relaciona la carga, el tiempo y la corriente. Aquí está, corriente, tiempo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Este gráfico que nos da como resultado entre la interactuación de la corriente y el tiempo, ¿no? Es pues el comportamiento de la corriente en función del tiempo. ¿Cómo se comporta la corriente en función del tiempo? Se comporta de dos maneras. En el gráfico A, y ustedes ya lo saben, pero lo tenemos que profundizar. En el gráfico A, por decir, ustedes ven una línea recta horizontal que simboliza, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué se mantiene aquí constante? La corriente. La corriente no cambia de valor. El tiempo cambia de cero, va avanzando hacia la derecha, pero la corriente no cambia de valor. Significa que la corriente es constante y a este tipo de corriente se la conoce como corriente directa. Y es como dice en la definición, es una corriente que permanece constante en el tiempo. Pero ya usted lo sabía. Pero es importante que domine entonces este gráfico que relaciona la corriente en función del tiempo. Por supuesto, tenemos el segundo gráfico, pero hay algo aquí que usted no lo va a notar, así que se lo voy a hacer yo notar. Por decir, en el gráfico de arriba usted tiene la I mayúscula y en el gráfico de abajo usted tiene la I minúscula. Y es importante este detalle también mencionar porque en todo este texto pues así lo va a diferenciar. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente la I mayúscula se la utiliza cuando estamos refiriéndonos a una corriente constante como la del gráfico de arriba. Normalmente. Y por supuesto, normalmente la corriente que es variable se la simboliza con una I minúscula. Y justo lo que tenemos en el gráfico de abajo es una corriente que varía en función del tiempo. Esta corriente se hace positiva, se hace negativa, se hace positiva, se hace negativa mientras avanza el tiempo. A esta corriente se le conoce, y también usted la conoce, con el nombre de corriente alterna, porque se alterna, ¿no? Positiva, negativa, mientras avanza el tiempo. Esta corriente que varía de forma senoidal en función del tiempo, y justamente el arco, la curvatura que genera, pues es una función trigonométrica senoidal. Entonces, estos son los dos tipos de corriente con los que vamos a tratar en este texto y en cualquier texto que ustedes quieran investigar. Y estos dos símbolos van a también coincidir, ¿no? Quiero decir, esta simbolización de corriente, ¿no? Y como ven,
Aquí igual nos lo dice este gráfico, fíjese, este gráfico nos ha mencionado ya este punto a tratar aquí y es referido a la asignación de signos, ¿no? La asignación de signos la da usted a su gusto, pero por ordenamiento se sigue normalmente pues una convención o una normativa, ¿no? Por decir, normalmente lo que sube es positivo y lo que baja es negativo. Lo mismo se aplica a la corriente, pese a que eso no es lo que predomina en su signo. Sin embargo, usted puede hacer esa consideración cuando se trate de algún problema de este texto, ¿no? Bien, se nos presentan ya ahorita algunos ejemplos de cálculo antes de seguir avanzando. Continuamos, por supuesto, toda esta explicación se aplica a absolutamente todos los elementos de la naturaleza. Todas las corrientes que nosotros conocemos son derivaciones o transformaciones de la naturaleza, ¿no? Todos los tipos de energía que al final pueden pasar por una conversión energética eléctrica. O sea, a todos esos le podemos aplicar estas definiciones que estamos empleando. En este ejemplo 1, por decir, como cuestiones básicas, consideramos la carga, pues, ¿no? Dice, ¿cuánta carga representan 4.600 electrones? Dice, ¿no? Es una pregunta medio compleja, ¿no? 4.600 electrones. Es complejísima, pero gracias a la ayuda de estos valores que pues ya tenemos como herramientas, podemos determinar ese valor de carga. Primero le haré una pregunta antes de responder o proceder a resolverlo, ¿no? Dice, usted recuerda, por decir, y ojalá y vea sus apuntes, ¿no? Sí, porque los necesita. Dice, ¿cuánta carga representa? ¿En qué se mide la carga? ¿Alguien recuerda? Bueno, recién lo hablamos hace 2 días, pero es algo que ya han debido ver ustedes en otra materia. ¿En qué se mide la carga? Gerson, Balboa. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Buenas tardes, ¿me escucha? Lo escucho, Gerson. ¿Se acuerda en qué se mide la carga entonces? La verdad no, ingeniero. No me acuerdo bien. Excelente. Yamile. No hay Yamile, ¿no? Tampoco Lourdes. ¿Quién? A ver. Sí, internet está súper lento. Ah, caramba, qué pena. Estoy con Mega, no tengo wifi. Ya. ¿Qué ¿Y dijo se Ingrid? acuerda en qué se mide la carga eléctrica? La carga eléctrica. No, Ingrid. Bueno, ahorrémonos tiempo. La carga, no se vayan a olvidar, se mide. Adelante, Pedro. En amperes, ingeniero. Adelante, Cindy, también. Creo. ¿En serio? Se mide en voltios, ingeniero. En Colombia, ingeniero. Gracias, Harry. Muy bien, Carlos. Es pues Colombia. La corriente eléctrica se mide en amperios, ¿no? La corriente. Pero la carga se mide en colombios. Muy bien. Excelente, excelente. No hay ningún problema. Gracias a todos. Entonces, bueno, sabiendo de que la carga se mide en colombios, vamos a recurrir entonces, fíjense ustedes, a nuestros datos del día de ayer. Sé que no los tienen aquí. Estos 3 datos para responder a estas preguntas son importantes. Por favor, les doy un minutito para que los copien. Fíjense, el punto 1 dice
El culombio es una unidad grande de carga. Un culombio de carga contiene 6.24 por 10 a la 18 electrones. Y este es un valor interesante para nosotros, ¿no? Entonces el punto 1 cópielo, por favor. El punto 2 también cópielo. Dice un electrón es igual a menos 1.602 por 10 a las menos 19 culombios. Esos dos puntos por lo menos ténganlo a mano para resolver el problema de ahorita, ¿ya? Ok, una vez anotados esos valores, nos venimos a responder la sencilla pregunta. Bien, dice, ¿cuánta carga representan 4.600 electrones? Y en el punto 2 nos dicen, ¿no? ¿Cuánta carga posee un electrón? Entonces, si un electrón contiene menos 1.602 por 10 a la 19, a las menos 19 culombios, ¿cuánto posee 4.000? La verdad es que es una sencilla regla de 3, por favor háganla.
Y por supuesto lo hacen el segundo de una vez. Para ustedes va a ser muy sencillo. El primero me avisa, porfa. ¿Cómo les fue a ver a mis amigos? ¿Qué dice Carlos Rivera? ¿Qué dice Pedro, Rodolfo, Joel? Bárbaro, no dicen nada. ¿Cómo es posible? A ver, los ayudaré, pues, ¿no? 4.600. 4.000. Eso sale 7.369 por 10 a la menos 16. Muy bien, no supe quién fue, pero muy bien, creo, no sé, ahorita vamos a verificar. En ambos casos está el resultado, pero el tema es que lo hagamos, así que vamos, ¿ya? Ok, luego 1.602. Luego tenemos que un electrón posee una carga negativa igual a este valor tan pequeño de 1 menos 1.602 por 10 a la menos 19, ¿qué? Coulombios. Bien, entonces nos dice cuánta carga tienen estos electrones. Entonces usted hace una regla de 3. Les voy a mostrar a sus compañeros, ustedes, un electrón tiene esta carga. Y si fueran 4.600 electrones, eso es para los que no hayan hecho, ¿ya? Y si fueran, ¿cuánta carga representan? Ah, pues muy fácil. Entonces, menos 1.602 por 4.600 electrones. Y por supuesto dividido entre un electrón. Electrón se simplifica con electrón y solo nos queda aquí todo en coulombios. Y entonces, bueno, aquí nomás hay que hacer una multiplicación sencilla y vamos a obtener ese resultado que tenemos en la pantalla. Bueno, se los voy a dejar ahí un ratito. Lo mismo tienen que hacer con el segundo ejercicio, ¿no? Porque el segundo nos dice: calcule la cantidad de carga representado por 2 millones de protones. Bien,
la única diferencia es que son 2 millones de protones. Y el protón pues contiene la misma carga pero positiva, ¿no? O sea, un protón contiene más, que no debería ponerlo, la misma cantidad de carga coulombios. Y ahora la pregunta es, bueno, yo tengo 2 millones de protones, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuánta carga representan? Eso háganlo, por favor. Señoritas y jóvenes, le hago una pregunta a todos. ¿Tienen calculadora a mano? La del celu nomás. Ya. Sí, con la del celular estamos. Ah, ya, perfecto. Vamos, ¿por qué les digo esto? La necesitan un poquitito, ¿es cierto? Adelante, Pedro Rodolfo. El resultado salió 3.204 por 10 a la menos 13. Eso da, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Pedro Rodolfo. Les decía a sus compañeros, traten de manejarse así de forma exponencial. Así, miren, por favor. Traten de manejarse así, utilizando los exponentes y simplificando. Por ahí sí o sí se van a simplificar 6 de estos 19, ¿no? Y solo multiplican el 1.602 por 2, o sea, va a ser 3.204. ¿No? Que es, creo, ese resultado. No, no es. Sí, ese es el resultado. 3.204 el resultado. Sí, ya no necesitan calculadora. Usen mucho por eso es que en la clase del lunes manejamos un poco los prefijos, ¿no? Los necesitamos. Estos prefijos que son representaciones de los valores exponenciales, me gustaría que los manejen, ¿ya? Como ya lo tienen, voy a dejar de proyectar, me voy a ir nuevamente al texto. Para que ustedes nomás verifiquen sus resultados, ¿ya?
Ok, continuamos, avancemos, veamos estos otros modelos de problemas. Bueno, estos problemas son pues de fácil resolución, peor para ustedes. Y aquí, ¿qué es lo único, por decir, lo único que sería nuevo para ustedes sería nomás manejar los prefijos que llevan las unidades, ¿no? Por decir aquí, dice, la carga total que entra a una terminal está determinada por esta relación, carga igual a una función del seno, una función trigonométrica, pero que está en microculombios. Es lo único, el microculombio es lo único que a ustedes los podría, por decir, complicar. Dice, calcule la corriente en un tiempo igual a 0,5 segundos. Entonces usted lo único que hace es derivar, pues no, porque la corriente es una función diferencial aquí en esta ecuación. Entonces, pues aquí está, derive, mire cómo es el procedimiento y luego usted va a hacer el de abajo. Por supuesto, les pido todo problema que tengan, me avisen. Oscar Villagómez. ¿Está presente, Oscar? Sí, ingeniero. Oscar, le hago una pregunta. ¿Cómo va con este tema de este problema actual que tenemos en pantalla? Oscar. Estamos analizando de a poco, ingeniero. Ya, pero es muy sencillo. ¿Tiene alguna dificultad, Oscar? Dígame cuál es su dificultad. Oscar, Sí, ingeniero, lo escucho. ¿cuál es su dificultad? Ahorita estoy viendo todavía un rato, ingeniero. Parece que tiene serios problemas, Oscar, con esto. Bien, tarea para la casa, mis queridos amigos. Nos vemos mañana a las 3:30, o mejor 4. Mejor 4, ¿no? Que sea a las 4 mañana. Y les voy a ir haciendo, estas son cosas muy básicas, ¿no? Se las voy a ir preguntando mañana. Por supuesto, voy a empezar con Oscar. Si alguien tiene más problemas por decir al respecto, avíseme, pues, si yo estoy aquí para ayudarlo, ¿no? Pues si no me dices, no puedo ayudarlo. Entonces, eso, revisen estos problemas para mañana. Me voy a inventar uno y se los voy a ir planteando a ustedes. Son muy sencillos de resolver, no se preocupen. Simplemente es recordar un poco de temas de derivadas, ¿no? Le voy a resolver yo este primero, que ya está resuelto ahí, solo que se lo voy a mostrar cómo. Y mañana pues vamos a trabajar más duro al respecto, por decir. Por decir, ¿no? Bueno, aquí lo que nos dan me parece es una relación de carga que está en una función trigonométrica
incorpora un valor pi, creo que una constante, pero lo importante es que está en función del tiempo. ¿Y por qué digo lo importante? Porque resulta que nuestra corriente depende del tiempo, es igual a la relación entre la diferencial de carga con relación al tiempo. Entonces se puede derivar. Y creo que la pregunta es esa, pues la corriente, ¿no? Entonces hay que derivar la carga. ¿Y cuál es la carga? La carga, pues, es todo esto. Seno de 3 pi t, por decir, en mi ejemplo. ¿Y a qué es igual esa derivada? Bueno, la derivada de seno, a ver, por favor, alguien, si aún la recuerda. La derivada de seno, pues, es coseno. Entonces, la derivada de esto es igual a sin la línea, ¿no? Es coseno ¿de qué? Pues exactamente de lo mismo. Pero como dentro del coseno existe otra función, entonces hay que derivarla, es esta, ¿no? Coseno de 3 pi t, y la derivada de 3 pi t es 3 pi. Entonces resulta que la corriente es igual a esto. Cindy, usted que tiene personalidad ya fija, no tiene problema en responderme, dígame, ¿le entendió a esto que hice mi querida Cindy? Claro, es muy sencillo, perfecto. No es muy complejo. Se ve más feo, dice Cindy. Es posible. Entonces vámonos al documento. O si no, no, bueno, lo haremos, a ver, ese es 5t seno de 4 pi t, ya. Claro, por supuesto. Fíjese lo que, Cindy, fíjese lo que dice, ¿no? Y la carga es 5t coseno, no, seno, dice, ¿no? Seno de 4 pi t. Cindy, fíjese, pero aquí hay una cosa interesante. Aquí, esto, Cindy, es una multiplicación de funciones, porque aquí hay dos funciones. Esta es una función trigonométrica y esta es una función lineal. Entonces, la derivada de Q, que es lo que estamos necesitando, en función del tiempo. ¿Por qué? Porque está en función del tiempo, miren. No se va a olvidar, a esta le voy a llamar U y a esta le voy a llamar B. Es igual a la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Vale decir, derivada de 5t es 5. Por la segunda sin derivar, que es seno de 4 pi t. Sigamos la fórmula. Más derivada de la segunda. Derivada de seno es coseno de 4 pi t. Por supuesto, aquí en la segunda hay una función dentro de la función. Entonces, por la derivada de esto, de 4 pi t, y la derivada de 4 pi t es 4 pi. Sigamos la fórmula. Por el primero sin derivar, 5t. Claro, un poquito más larguito,
pero no tiene complejidad. Entonces la derivada de la carga en función del tiempo es eso. Y eso es igual entonces a la corriente eléctrica. Por supuesto nos dice en un tiempo igual a 0,5 segundos. Pues no hay problema, ¿no? A ver, aquí tengo 5 seno de 4 pi t. Entonces voy a poner 5 seno paréntesis. Si a t le pongo 0,5, significa que es 0,5 por 4 es 2. Entonces sería 2 pi aquí. No, lo voy a hacer de a poquito porque hay varios que están perdidos. Entonces voy a poner 4 por pi por 0,5. Acá, voy a multiplicarlo más, ¿no? Porque aquí dice más. Voy a esto multiplicarlo, ¿ya? 4 por 5 es 20. Pi por t es pi por t. Pi por t. Pero t es 0,5. Aquí, coseno de 4 pi t, ya sabemos. 4 por pi por 0,5. Ya usted lo reemplaza en su calculadora. ¿Ve? Y listo. Y una vez obtenga un valor numérico, me lo dice y ese es el valor de la corriente. Lo anota usted en su casa. Pero esa es la respuesta para el primero, es así como funciona y es así como está aquí descrito. Ahora, ¿qué era lo complicado que yo les decía? Bueno, no es complicado. Es que la carga nos la dieron en milicoulombios. Y entonces, luego de realizar todo esto, nuestro resultado nos va a dar, acuérdese por favor, Cindicita, otra vez le hago la pregunta, ¿en qué unidad se mide la corriente eléctrica? Ahora, no la carga, la corriente eléctrica. Eso, excelente. Pero como aquí está en microcoulombios, acá su respuesta va a estar en microamperes. Nada más. Sin necesidad de hacer ningún cálculo, automáticamente nos damos cuenta pues que el resultado está en microamperes. ¿Y por qué? Ah, porque también está en segundos, ¿no? Está muy bien, perfecto. Miren, esto necesitan ustedes un tiempo aparte para revisarlo y chequearlo. Recordar un poco sus derivadas. Pero esto es muy sencillo, además este es un pedazo del capítulo, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo sepan, pues. Es muy bueno que ustedes lo sepan. Bien, le agradezco muchísimo a todos, a Cindy, a Pedro, Rodolfo, a Joel, a Carlos, Harry, por su participación. Y nos vemos mañana a las 4. Cualquier duda, por favor, coméntenoslas aquí. Un saludo y que estén muy bien. Ya nos vemos mañana. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, amigo. Hasta luego, Inge. Que estén bien, que estén bien. Hasta luego. Cuídense. Lo dije. Listo.